¿Sabías que Nintendo empezó como un humilde taller de cartas artesanales en 1889, en medio de la lluvia persistente de Kioto? Imagina un pequeño local iluminado por faroles de papel, donde el olor a barniz fresco llenaba el aire y un puñado de artesanos pintaba a mano cartas Hanafuda, sin saber que estaban sembrando la semilla de uno de los imperios más grandes del entretenimiento mundial. No había pantallas, no había sonido digital, solo pinceles, madera y sueños invisibles. La historia de Nintendo no es simplemente la de una empresa de videojuegos, es la historia de cómo la imaginación, la resiliencia y un poco de locura pueden desafiar el paso del tiempo. Hoy te voy a mostrar el viaje completo, cómo pasaron de papel y barniz a dominar nuestras infancias. Prepárate para recorrer una travesía llena de fracasos brutales, innovación y triunfos épicos. ¿Te imaginas tu vida sin Mario Bros, Zelda o Donkey Kong? Nosotros tampoco. Vamos a descubrir cómo comenzó esta leyenda y de paso, danos un like. El nacimiento de una idea. Bajo los faroles temblorosos de Kioto en 1889, un hombre llamado Fusajiro Yamauchi daba vida a unas cartas sencillas y hermosas, pintadas a mano una por una, en un pequeño taller donde el olor a barniz se mezclaba con el aire húmedo de la ciudad. Las cartas Hanafuda, destinadas a entretener en tiempos donde el juego era perseguido, se convirtieron en una pasión artesanal. Nintendo nació en ese rincón olvidado como un acto de resistencia silenciosa, una compañía dispuesta a ofrecer alegría en un mundo lleno de prohibición. No había estrategia global ni ambición imperial, solo la terquedad de seguir creando. Cada carta era una pequeña rebelión, una chispa de diversión que desafiaba la moralidad impuesta. A medida que las cartas se popularizaron entre los apostadores clandestinos, Yamauchi expandió su producción. Poco a poco, Nintendo pasó de ser un rumor en las tabernas de Kioto a una marca respetada en todo Japón. Sin pantallas, sin electricidad, sin conexiones, solo papel, tinta y el poder inmenso de entretener. Mis 5 juegos favoritos de Nintendo son Mario Bros, Punch-Out, Duck Hunt, Contra y Zelda. ¿Cuál es tu juego favorito de Nintendo? Escríbelo en los comentarios. Un caos de proyectos. Cuando los nietos de Fusajiro tomaron el control, particularmente Hiroshi Yamauchi, en los años 50, Nintendo dejó de ser solo una fábrica de cartas para convertirse en un proyecto creativo. Hiroshi no quería que Nintendo quedara atrapado en el pasado. ¿Su plan? Hacer de todo, literalmente. Y cuando decimos todo, hablamos de taxis, arroz instantáneo, aspiradoras e incluso hoteles. Era como si Nintendo lanzara dardos al aire esperando que alguno acertara en un objetivo invisible. Cada proyecto era más disparatado que el anterior, y aunque la mayoría se estrellaba contra el suelo con un estruendo espectacular, algo curioso estaba ocurriendo. Nintendo estaba aprendiendo a moverse en la jungla empresarial, a fracasar rápido, a probar sin miedo, a no apegarse a una sola idea. No tenía miedo al ridículo. Era ensayo, error y otra vez ensayo. De todas esas locuras surgieron pequeños destellos de genio. Uno de ellos fue el Ultra Hand, una especie de brazo extensible de juguete que se volvió un éxito navideño inmediato. Era absurdo, era divertido y sobre todo, vendía como pan caliente. Primeros pasos en el mundo arcade. Mientras los arcades florecían en Estados Unidos con luces de neón, música estridente y chicos soltando monedas como si fueran dulces, Nintendo miraba desde Japón con hambre de aventura. Querían su lugar en esa fiesta electrónica, aunque no sabían muy bien cómo entrar. Al principio sus máquinas arcade eran tímidos suspiros. Sheriff, Space Fever, juegos que hoy apenas ocupan una línea de nostalgia en la enciclopedia del gaming. Pero entonces llegó Radar Scope, un título en el que Nintendo había apostado fuerte. Se fabricaron miles de cabinas, listas para conquistar América. El problema fue brutal. Cuando llegaron, nadie quería jugarlo. Para una empresa como Nintendo,
Esto no era solo un fracaso, era una sentencia de desaparición en cámara lenta. Y justo cuando todo parecía perdido, apareció un joven diseñador inexperto llamado Shigeru Miyamoto. Le dieron una oportunidad desesperada. Miyamoto tomó los cimientos del fracaso y construyó Donkey Kong. Un carpintero regordete, un gorila enojado y barriles rodantes cambiaron el destino de Nintendo. Fue más que un éxito, fue el nacimiento de algo nuevo. Una narrativa interactiva que capturaba el corazón a ritmo de saltos y martillazos. Pero Nintendo no había jugado su última carta. Lo mejor, y lo más arriesgado, estaba a punto de comenzar. La salvación del videojuego. En 1983, la industria de los videojuegos en América del Norte se cayó en pedazos. Atari había saturado el mercado con juegos mediocres y la confianza del público se evaporó en cuestión de meses. Tiendas cerraban, consolas quedaban apiladas en descuentos interminables y los expertos declararon que los videojuegos eran una moda pasajera destinada al olvido. Pero mientras todos veían ruinas, Nintendo veía terreno fértil. Hiroshi Yamauchi decidió que era el momento de apostar todo. Tomaron su Famicom Japón sistema de entretenimiento de Nintendo, lo imaginaron y lo enviaron a Estados Unidos bajo un nuevo nombre: Sistema de Entretenimiento de Nintendo, NES. No era solo una consola, era una máquina de entretenimiento. Cambiaron el lenguaje para no asustar a los consumidores traumatizados. Para convencer a las tiendas de venderlo, idearon un plan ingenioso: incluir al famoso robot Rob, haciendo parecer que el Nintendo era más un juguete que un dispositivo electrónico. Funcionó. Cuando el NES llegó a los estantes en 1985, fue como encender una chispa en una pradera seca. Navidad tras Navidad, los niños rogaban por esa caja gris mágica. Nintendo no solo salvó su propio destino, resucitó toda una industria. Mario y la dominación de los 80. Para finales de los años 80, Nintendo ya no era solo una empresa exitosa, era un fenómeno cultural imparable. Y en el centro de todo estaban Mario y Luigi. El plomero bigotudo, nacido casi por accidente en Donkey Kong, había evolucionado en Super Mario Bros. Hasta convertirse en el rostro de la diversión mundial. No era solo un personaje, era un símbolo de aventura, de esperanza, de pura alegría pixelada. Super Mario Bros. Llegó a las casas como un huracán. Cada mundo oculto, cada salto perfecto sobre una tortuga, cada flor de fuego encontrada era una mini celebración personal. No se trataba simplemente de jugar, era entrar a un universo donde las reglas normales no se aplican. Un lugar donde podías correr sobre nubes, salvar princesas y desafiar castillos llenos de trampas mortales. Todo desde tu televisión. La influencia de Mario se extendió más allá de los videojuegos. Almohadas, pijamas, cajas de cereales, loncheras. Nintendo había logrado algo que pocas marcas en la historia consiguieron. Se metió en las casas, en los colegios y en los sueños de los niños. La guerra de las consolas. Justo cuando Nintendo creía tener el mundo a sus pies, un nuevo retador irrumpió en escena: Sega. Sega no llegó a pedir permiso. Llegó gritando: Sega hace lo que Nintendo no puede, y pateando la puerta del salón. Era más rápido, más atrevido, más ruidoso. Donde Nintendo era familiar y seguro, Sega apostaba por la rebeldía y la velocidad. La batalla no era solo técnica, era cultural. Sega encarnaba a los adolescentes inconformes, mientras Nintendo defendía a los soñadores de siempre. La competencia se puso tan feroz que elegir una consola era casi un acto de identidad personal. ¿Eras de Mario o eras de Sonic? Nintendo, lejos de entrar en pánico, lanzó su contraataque portátil, el Game Boy. Un ladrillo gris de su pantalla monocromática, que conquistó el mundo gracias a su resistencia casi militar y a un pequeño juego de bloques que parecía inofensivo: Tetris. No importa que Sega tuviera mejores gráficos, la posibilidad de jugar en el autobús
en clase o escondido bajo las cobijas, fue simplemente irresistible. Mientras Sega acelera como un bolido desbocado, Nintendo tejía silenciosamente una red de jugadores fieles, conectados no solo por consolas, sino por emociones. Y la guerra, lejos de terminar, apenas estaba calentándose. La batalla había dejado marcas profundas, pero Nintendo aún tenía un truco escondido bajo la manga. Caídas dolorosas y resurrección sistema de entretenimiento de Nintendo brillantes. No todo fue gloria en el camino de Nintendo. A mediados de los 90 se lanzaron de cabeza al futuro con un proyecto que prometía revolucionar todo. El Virtual Boy, una consola roja, aparatosa y adelantada a su tiempo. O mejor dicho, mal entendida por su tiempo. Prometía gráficos en 3D, pero solo entregaba mareos, dolores de cabeza y decepción. Fue un desastre tan grande que hasta los fans más leales fingían no conocerlo. Para cualquiera, esto podría haber sido el principio del fin. Pero Nintendo, terco como un héroe de RPG, se negó a caer en el abismo. Mientras otros se replegaban, ellos apostaron su destino a un nuevo salto tecnológico, el Nintendo 64. Y vaya que sí saltaron. Con Super Mario 64, Nintendo no solo adaptó su magia al mundo tridimensional, lo redefinió. Los saltos, los mundos abiertos, la libertad de movimiento, todo lo que hoy damos por hecho en los videojuegos, nació en ese cartucho dorado. De la noche a la mañana, Nintendo pasó de ser un dinosaurio en peligro a convertirse otra vez en pionero. Reinventarse o morir. Después del éxito del Nintendo 64, la competencia no se detuvo. Sony lanzó la PlayStation 2, una bestia tecnológica que devoraba el mercado a pasos agigantados. Nintendo respondió con el GameCube, una consola compacta, robusta y técnicamente poderosa. Pero había un problema. En una industria cada vez más obsesionada con lo cool, el GameCube parecía infantil. Su diseño en forma de cubo y su paleta de colores como de juguete no ayudaban a cambiar esa percepción. Las ventas, aunque decentes, no fueron lo que Nintendo esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, no eran los reyes de la fiesta. Mientras Sony dominaba y Microsoft entraba al ruedo con su imponente Xbox, Nintendo se enfrentaba a una verdad incómoda. Seguir haciendo lo mismo de siempre ya no era suficiente. Pero Nintendo no sabía rendirse. Sacaron su lado más rebelde y apostaron todo en dos conceptos locos. Una consola portátil con dos pantallas, el Nintendo DS, y una consola de sobremesa basada en movimiento corporal, el Wii. Ambos proyectos sonaban a ideas de una noche creativa, pero funcionaron. El milagro del Switch. Después de la amarga lección del Wii U, una consola incomprendida y mal vendida, Nintendo sabía que no podía permitirse otro error. Era ahora o nunca. En los pasillos de Kioto, los ingenieros y creativos empezaron a imaginar algo distinto, algo que rompería las reglas de nuevo. ¿Y si la consola pudiera viajar contigo? ¿Y si la vida diaria y la calle fueran parte del mismo juego? Así nació el Nintendo Switch, una máquina híbrida capaz de ser una consola de salón o una portátil sin perder calidad. Una idea tan simple que parecía increíble que nadie más lo hubiera tenido antes. Pero como todo lo brillante, no bastaba con la idea. Había que ejecutarla perfectamente. Cuando el Switch llegó a las tiendas en 2017, explotó como un volcán dormido. No alcanzaban las unidades. Las redes sociales se inundaron de videos de gente jugando en parques y cafeterías. Y luego llegó Breath of the Wild, un Zelda tan majestuoso que redefinió lo que un mundo abierto podía ser. Cada rincón, cada montaña,
Cada cueva invitaba a explorar sin prisas, sin barreras. Nintendo no solo había regresado, había recordado al mundo por qué jugar nunca fue cuestión de gráficos, sino de emoción. Y con el Switch había vuelto a conquistar el corazón de todos. Hoy, Nintendo no es solo una compañía de videojuegos. Es un refugio de imaginación donde generaciones enteras encontraron aventuras, desafíos y sueños. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de su increíble historia. Si te gustó este contenido, suscríbete y activa la campanita para más historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu primer gran recuerdo con Nintendo?